Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a ¿Qué IA está pasando? El podcast de Evo Academy. Tengo aquí junto a mí dos grandes amigos. Voy primero con ellos. Ignacio, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Y ya tenemos de vuelta a alguien que veníamos esperando hace bastantes semanas y estoy muy feliz que esté acá con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias de nuevo por aquí ya el retorno descansado, así que de vuelta del 18, espero que lo hayan pasado muy bien ustedes también. Oh, qué rico el 18. Bueno, ustedes lo celebraron porque yo estoy acá fuera de Chile, así es que vi una imagen, no lo vamos a hablar, lo vamos a dejar ahí. Vi una imagen de ustedes, pero me gustó verlos bastante felices. Ok, chicos, entonces, ¿les parece que partamos ya con el podcast? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que todos lo han escuchado en algún momento, pero tengo mis dudas si es que efectivamente lo hemos tratado desde una perspectiva mucho más profunda. Y este concepto que vamos a tratar hoy día es los LLM. ¿Ustedes lo han escuchado, chiquillos? Perfecto. Bueno, lo hemos mencionado en el podcast anteriormente. Los LM son los Large Language Models. Hemos hablado de qué se tratan y algunos ejemplos. ChatGPT es el típico ejemplo. Pero nunca hemos entrado en detalle cómo funcionan. No, nunca. De hecho, por eso mismo hemos decidido el día de hoy empezar a hablar sobre ello. Así que, bueno, como tú bien dijiste, Ignacio, los LLM es el acrónimo de Large Language Model, que en su traducción al español es modelos de lenguaje grandes o gigantes, como quieras traducirlo. ¿Ok? Ahora, en este acrónimo existen dos conceptos grandes, valga la redundancia. El primero de ellos es large, que está relacionado con grande. Eso lo vamos a dejar en stand-by todavía, pero vamos a partir primero con el segundo, que son los modelos de lenguaje. Y como su nombre lo dice, modelo de lenguaje es un modelo que sabe o que modela bien el lenguaje. Turun, Ujú. turun, tum, ps. Oye, y entrando un poco ahí con lo que era antes, digamos. Yo me acuerdo cuando era chico se hablaba de lo que es el Natural Language Processing, ¿cierto? En, Que en, venía a en el ser PI. exactamente, años atrás, años atrás. Y básicamente tiene que ver como con el inicio de esto, cómo hacemos que las computadoras Ujú. de cierta manera funcionen un poco como el cerebro humano. Y años después, ya estando en la universidad y todo, o un poquito como en el colegio, cuarto medio, salió todo este tema del paso a lo que viene a ser como predicción estadística. ¿Cierto? Un poco Mm. más asociado a cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona tanto con el contexto de lo que está pasando, contexto de la persona con la que estás hablando y constantemente, aunque uno no esté consciente, está prediciendo un poco lo que va a seguir, ¿cierto? Porque hay No, como reglas. Entonces, de cierta manera, este era como el paso grande, dado que la computación lo permitía, a tratar de emular un poco mejor esta parte del procesamiento, digamos, del lenguaje que hace el humano. claro, lo que tú estabas hablando es el gran paso que nosotros empezamos a utilizar, o digamos el gran paso que se hizo en la computación, que es empezar a generar modelos utilizando un poco la arquitectura del cerebro, que son estas lo que se Ujú. llaman las redes neuronales. ¿Ok? Eso fue un gran paso, sin duda. Pero yo los quiero adelantar un poquito más porque bajo mi perspectiva, yo creo que los inicios del LLM están mucho más relacionados con lo que se empezó a hacer en Visual Computing, que es donde se empezó a utilizar las redes neuronales, pero con una salvedad, porque se empezaron a utilizar este tipo de arquitectura, pero con una profundidad gigante. ¿Ya? Porque esto ya lo Ujú, hemos dicho anteriormente, pero una red neuronal está compuesta por capas. En cada capa yo tengo ujú. neuronas o tengo nodos, y después de esa tengo otra capa que también está compuesta con nodos, y estas las interconecto. Cada uno nodo entre cada capa consecutiva las voy conectando. Entonces, ¿por qué se le Perfecto. llaman profunda? Porque voy agregando cada vez más capas con cada vez más nodos y esto se hace profundo, se hace demasiado, demasiado grande, Ok. digamos, demasiado Una profundo. duda, ¿por qué se hacen capas? ¿Cuál es la gracia, esa qué utilidad tiene cada capa adicional? Ya, la utilidad que tiene la lógica de hacer cada capa es que voy a partir primero con la capa de entrada. Es decir, Ujú, yo, por ejemplo, tengo una imagen y le paso una imagen a la primera capa, ¿ok? Y lo que hacen estos nodos es que capturan esta información, ¿ya? ujú. Y la procesan y de alguna otra forma dicen la siguiente, lo voy a hacer bastante bien sencillo, como que dicen, oye, ¿sabéis que la información que estoy capturando de esta imagen para mí es interesante? Entonces le mando esta Ujú. señal a la siguiente, ¿cachai? A la siguiente capa. O le mando esta señal a todos los nodos a la siguiente capa. Esto lo hacen Perfecto. todo, cada una de las neuronas, ¿ya? Ujú. Entonces, si esto lo hace la primera capa, la siguiente lo que dice, oye, mira, de las neuronas que estaban anteriormente, cada una me dijo cuál es la que consideraba que fuera más importante. Entonces ahora lo que hace este nodo, digamos, en cada una de las Ujú. capas, es que hace el mismo análisis con la señal que le enviaron las neuronas anteriores. ¿Ok? Perfecto. En estricto rigor, lo que está haciendo cada una es que está tratando de identificar a su manera, con su objetivo de decir, oye, yo estoy identificando algo bastante importante en la imagen,
pero con la información que está recibiendo de la capa anterior. ¿Cómo identificar si lo que está capturando, por ejemplo, de la imagen, oye, esta se está enfocando en si aparece la cola, si aparece una sombra o si aparece algún feature que se le llama en particular? Eso es súper difícil saberlo, por eso hoy día se llama eso de que son tan profundas, porque cada una la hace su análisis por sí solo, o digamos cada una de las capas, es que nosotros vemos eso como casi un black box. ¿Sí? Perfecto. ¿Se acuerdan ustedes de las regresiones logísticas? Perdón, de las regresiones lineales. ¿Sí? Sí, Sí, es como sí. lo mismo. Es como que yo soy un nodo, recibo información de los nodos de las capas anteriores y a cada una le voy dando un peso. ¿Ya? Y ese peso le voy diciendo, mira, la información que me entregaste no es más importante, entonces le doy un peso mayor, esta otra le doy un peso menor y así sucesivamente. Por ¿Ya? eso está tan importante la parte estadística en lo que es ciencia de datos y me imagino también como el machine learning. Sí, sí, es importante porque lo que uno hace ahí adentro es como que a cada uno de los nodos yo le asigno lo que se llaman como las funciones de activación. Es como que yo le digo, oye, mira, tú cuando asignes este peso, después lo que tú vas a hacer es que decidir si vas a considerar toda la información que tú recibiste, oye, esta señal que estoy recibiendo, este conjunto de señales, es importante o no para mandar a la siguiente capa. Yo le digo, utiliza esta función. Súper interesante la parte de las redes neuronales, la parte de las regresiones. De hecho, todo eso también me retrocede un poco el tiempo, así tiempo atrás, mis inicios profesionales. Metric Arts, que fue uno de los pioneros, podríamos decir, en inteligencia de negocios. Y recuerdo ahí estar trabajando con Pato Cofré, con Matías Sánchez, que está hoy en día con Datalize. ¿Verdad? Y se hablaba mucho, partió con todo esto de análisis de inteligencia de negocio y ahí se comenzó a hablar harto de redes neuronales. En ese tiempo recién estaban comenzando, yo diría como el 2007, 2008. Ya llevaba en la academia, en la teoría probablemente más investigación, pero en la parte profesional recién se estaban desarrollando estas consultorías. Entonces es algo muy interesante cómo ha progresado de 15 años atrás a cómo lo tenemos hoy en día y cómo sentaron un poco las bases. Sí, ahora mira, para ir avanzando, así es como funcionan un poco las redes neuronales. Yo creo que algo que lo podemos tratar en otro podcast mucho más profundo, porque da para harto. Pero el punto es el siguiente: estas redes neuronales son las que empezaron a utilizar en Visual Computing. Y los tipos empezaron a identificar lo siguiente. Imagínense, voy a partir primero con un ejemplo entre personas. Imagínense que ustedes tienen un especialista A, que la persona es súper especialista, súper, por decirlo, seca, no sé cómo utilizar la palabra, pero es bastante buena. La persona es bastante buena en identificar hojas de las rosas, porque el tipo es sequísimo, ¿ok? Tipos de hojas de rosa, o hojas de cualquier árbol, me De imagino. cualquier árbol, Porque pero no en particular de cualquier árbol. Yo quiero ser específico, que sea hojas de rosas, solo rosas, ya. solo rosas, ¿ok? Y tengo otra persona, también un especialista B, que no es especialista en nada. No sabe identificar nada, no sabe identificar ninguna hoja, no sabe absolutamente nada, ¿ya? Y ustedes tienen la tarea de poder ahora, tienen que de alguna otra forma tener un especialista para que sepa identificar estas hojas que aparecen en la de Canadá. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es ese tipo de hojas? ¿La de Maple? Las de De, Maple. sí. Tiene otro nombre, Es pero una palma, la hoja de arce, ¿ok? Y tienen que saber, y tienen que tener un tercer pleito, que es tener esta hoja de arce, ¿ya? Si yo le hago una pregunta a ustedes, por ejemplo, yo les digo, oye, mira, entre utilizar el especialista A para yo entrenarlo y decir, mira, de ahora en adelante tienes que empezar a aprender cómo identificar las hojas de arce, o puedo tomar al especialista B y también lo tengo que entrenar para identificar las hojas de arce. ¿Cuál de ustedes dos creen que se va a demorar menos y además lo va a hacer mejor? el primero, el que ya conocía las hojas. ¿Cierto? El primero, exacto, porque lo más probable es que el especialista, lo que tú muy bien dijiste, Eduardo, ya sabe que es una hoja al menos, probablemente sabe que las hojas están más cerca del tallo, distintos patrones que uno puede identificar de lo que es una hoja. Si yo empiezo con el especialista B, tiene que partir aprendiendo de lo que es una hoja, cuáles son los patrones, diferenciarse de lo que no es una hoja y así sucesivamente. Bueno, el Visual Computing, los tipos empezaron a cachar, o empezaron a identificar, para no hablar tan chileno, empezaron a identificar que cuando yo quiero entrenar una red neuronal, por ejemplo, en vez de partir desde cero, lo que puedo hacer es tomar una red neuronal que ya está entrenada, que ya tiene un conocimiento entre estos nodos que hablamos anteriormente, entre estas capas, y ocupar esa red neuronal como punto de partida. Y desde ahí empezar a entrenarlo. ¿Ok?
Esos son los famosos modelos de entrenamiento. No, esos son los famosos modelos preentrenados. Como que cuando yo hablo de los modelos preentrenados, es decir, yo en vez de partir desde cero, voy a tomar un modelo preentrenado en alguna tarea muy similar o en algo más generalizable, pero ese va a ser mi punto de partida. ¿Ya? Y eso empezaron a identificar que en Visual Computing funcionaba muy bien. Entonces los tipos dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si eso también lo empezamos a hacer ahora en NLP? Que es lo que tú habías nombrado, Ignacio, en un principio, este es Sí. Natural Language Processing. En vez de yo tener que entrenar una red neuronal, por ejemplo, para que empiece a clasificar sentimientos de texto, que Ujú. eventualmente lo puedo tener entrenado para clasificar tweets, si son tóxicos o no. Lo más probable es que sea bien tóxico, porque tweets es súper tóxico, pero claro, lo que puedo hacer eventualmente es tomar una red neuronal que es muy buena en clasificando sentimientos de reviews, no sé, de películas, por ejemplo, Ujú. y lo puedo volver a tomar ese modelo como punto de partida y empezar a entrenarlo con los nuevos tweets. Entonces, ahí lo que estoy haciendo de alguna otra forma, empezaron a entender en el área que es que yo puedo tomar redes que están pre-entrenadas y partir desde ahí en vez de hacerlo desde Ok, cero porque era costoso, lo que me implicaba también me voy a demorar menos haciendo ese ejercicio y ok. también, y también eventualmente voy a necesitar una base de datos más chica. Una Tengo consulta. una... Dale. Sorry. a ver si- Ya, Yo los tengo dos una están duda. con dudas. Los dos están con No, dudas. no, ya, ok, pero quizás la misma. En ese momento, ¿qué lo hizo pensar que no era mejor tomar algo que ya existía? ¿Era la duda de que la información quizás estaba como dañada o manchada por... ¿Era falsa o simplemente porque ellos no tenían la certeza de cómo había sido entrenado? Ah, no La, sé si la me explico. lógica, la lógica es lo que mismo recién dijo Eduardo, porque hay ciertos patrones que se repiten. O No, sea, no, mi duda es por qué no lo hicieron antes. Porque ahora suena súper lógico, digamos, en retrospectiva. ah, Obvio que hay que entrenarlo con algo que ya existe mejor. Pero en ese momento claramente no pensaban que era así. Mi duda es por no, qué. lo más probable, mira, no tengo la respuesta ahora, pero Eh, yo inferiría es que en su ujú. momento lo que hacía anteriormente es que yo tomaba un modelo y lo estrenaba específicamente para esa base de datos y en esa tarea en particular. Ah, ok, Entonces, perfecto, lo más perfecto. probable que se creía es que ese modelo aprendió, como tú hablaste de estadística, estas redes Ujú. neuronales aprendieron la distribución de esos datos. Ya, Entonces, perfecto, sí si yo iba entiendo. a tomar otros datos, como que lo iba a confundir, iba a estar Sí. sucio, no iba a servir. Pero se dieron No, cuenta que perfecto. no, porque al final se dieron cuenta que no. Toda esta conexión que ocurre entre medio y que a veces no sabemos, entre estas capas y estas neuronas, ¿Eh? ocurre algo mágico ahí. Entonces, al parecer, eso algo Claro, mágico son patrones que al parecer se repiten en el mundo. Perfecto. Tú tienes claro. otra pregunta, Eduardo. Sí, sí. También relacionado un poco con la parte de entrenamiento, yo, como decías, eh, normalmente estos lenguajes pueden tomar estas bases preentrenadas y yo digo, ¿de dónde las sacan? Pero me acordé que un tiempo atrás, bueno, hace mucho tiempo tenían una aplicación del celular de Google que es básicamente hacer estas revisiones de, Ah, como dices tú, de sentimientos. Entonces tenía sí. como varios ítems. Hay uno que es como reconocer imágenes y uno va colaborando con ellas y te van Ah, dando sí. como ciertos puntos. ¿Ya? Entonces había una parte donde tenía sentimiento y decía, evalúa esto. Entonces yo me imagino que toda estos datasets que me imagino que vienen preentrenados son porque una base gigante, me imagino, en este caso soy yo, pero me imagino que millones de personas estaban en la misma, generaban y construían estas bases gigantes que ya están preentrenadas. O sea, no sé si alguien construía como estos modelos de preentrenados de definiciones de hoja o de algunos Ujú. otros casos, pero tengo estos ejemplos de sentimiento o de decir, oh, la traducción está Los bien, captchas. o claro, los Cada vez que te captchas. hacían identificar las bicicletas dentro de las fotos de otras cosas, ahí estabas ayudando a un modelo de Estaba inteligencia Sí, entrenando artificial. el en mono. estricto rigor, lo que ustedes están hablando es algo que también soluciona el LLM y se lo Ujú. invito a dejárselo stand-by porque lo vamos a recordar. Pero lo que ustedes están hablando era ¿Y por qué se hacía? Era porque en sus momentos la forma de entrenar los modelos era que yo necesitaba bases de datos etiquetadas. Ah, tienes toda la razón. Yo le entregaba un output y la red neuronal era la que tenía que identificar la regla de esta conexión. Yo le decía, mira, a este input esa es su etiqueta. Después, este otro input, esa es su etiqueta, y yo entrenaba el modelo para que de alguna otra forma se ajustara, digamos, estas neuronas que decían, oye, esta información es importante, esta no, se ajustaran para poder hacer una buena relación entre este input y este output, estos ejemplos que yo le Sí. estaba dando. ¿Me ¿Cachai? recuerdas la típica imagen de su momento que era la foto de un gato y arriba decía dog? Decía perro. 5 años atrás, 6 años Sí, atrás.
Era O que típico. aparecían unos perritos y aparecían unos muffins y salían como las Ah, caras de los perros y decía Claro, identifica muffin sí, o cara de perro. Me imagino que ahora la también. inteligencia artificial hace toda esa sí, es lo separación más muy clara. probable. Ya, mira, entonces, ahora, cuando estaba, recuerden eso que estaba en la mente, estaba en el Ujú. momento en la literatura y en el avance de la ciencia, oye, este uso de los preentrenados empezaron a identificar que daba muy buenos resultados, no solo en Visual Computing. De hecho, por ejemplo, en NLP hay un área que se llama Machine Translation, que son máquinas para traducir de un lenguaje a otro. Y los tipos Perfecto. incluso se dieron cuenta de que si, por ejemplo, yo entrenaba una red neuronal profunda, que Ujú. era traducida de español a inglés, pero si después yo la empezaba a entrenar utilizaba esa red neuronal como punto de partida, pero para ahora hacer una traducción, no sé, de francés a Ujú. portugués, me funcionaba igual. ¿Cachai? Me demoraba, de hecho tenía mejores resultados, incluso era mejor si es que habían la relación entre las lenguas pares que yo utilizaba en la red Sí. neuronal de un inicio, si se relacionaban con las lenguas pares que yo utilizaba después, incluso Ya, era mejor. Pues perfecto. entonces me era menos costoso, tenía que utilizar Mm. menos bases de datos y además me demoraba menos. Ya, eso estaba en el aire. Ya, y ocurrió a Perfecto. la vez, ocurrió un evento bastante importante por ahí en el año 2016 o 2017, no recuerdo bien la fecha ahora, pero que surgió, yo me imagino que lo han escuchado, el paper Attention is All You Need. Lo han Sí. escuchado este famoso paper que También ha sido publicó Google, mencionado un par de veces. porque fue el primordial, porque ¿qué es lo que pasó ahí? Todas estas redes neuronales que yo le hablaba, estas profundas, que hacían, que se utilizaban en el PI, en NLP en su momento, eran las redes neuronales recursivas. A grandes Ujú. rasgos, una red neuronal recursiva lo que hacía es que tomaba un texto, pero lo tomaba por palabra o por parte del texto. ¿Cachai? Entonces Ujú. decía, dame la primera palabra, lo procesaba, generaba un conocimiento. Ahora dame la segunda palabra, la Sí. proceso y actualizo mi conocimiento. Y así sucesivamente. Entonces, si por ejemplo Ujú. yo le pedía traducir del español al inglés, yo le daba todo el texto en español, la red neuronal iba pasando palabra por palabra, generaba un conocimiento y después de eso hacía la traducción. Claro. ¿Ya? Y habían distintas formas, etcétera. Pero eso tenía un problema, ¿cachai? El problema era que sí o sí tenía que pasar de izquierda a derecha, después surgieron otras soluciones al respecto de eso, y lo segundo es que cuando eran textos muy largos, ya cuando estaba en la palabra final, se había olvidado de lo primero. ¿Ya? Ahí puede salir alguien en la casa que está escuchando y no, pero ahí salieron las redes neuronales recursivas que tenían memoria larga. Sí, pero no eran tan buenas, ¿cachai? No eran tan buenas. Entonces, ¿qué es lo En que esa pasó? época. En ese, o sea, en esa época eran buenas, ¿cachai? Eran consideradas espectaculares. Pero era súper costoso, se Mm. demoraba en procesarlo, tenías que pasar uno por uno, hasta que salió Attention is All You Need, y lo que ellos plantearon fue, mira, ¿sabéis qué? Ellos generaron, por decirlo, una forma de cómputo, que es decir, tú me pasas un texto y yo te entrego de vuelta un score para cada parte del texto, donde el score lo que significa es la parte más importante de ese texto. Claro. ¿Qué es lo que significa eso? Es como, oye, tú me pasas Algo un así texto como con la parte semántica, como un análisis semántico de la palabra, de la frase, del texto. análisis semántico en el sentido de decir, en esta frase en particular, las palabras más importantes son estas. Incluso identifica las relaciones entre ellas, no solamente de una dirección, sino que de la palabra completa es como, Wow. por ejemplo, en la palabra, en la frase camarón que se duerme se lo lleva la corriente, probablemente las palabras más importantes son camarón, duerme, corriente. Y se lo lleva Sí. probablemente después. Pero te Y, generaba un y score. sabe qué son los artículos, los verbos. Me imagino que tiene todo ese. En el attention all you need, no. Digamos, en este score, en la atención, no. Lo importante de la atención es que te dice, dame un texto y yo te entrego de vuelta para el texto completo, cuál es la parte Claro. más importante. Hasta grandes rasgos. Me quiero saltar como la parte técnica, pero eso es lo importante. No, está bien. Lo Es que lo que hace dice, la... Disculpa, eso también es lo que hace el cerebro actualmente. O sea, si alguien te hizo una oración, tú en realidad exacto. con solamente el verbo y entender el sujeto, digamos, el sustantivo, es suficiente para que tú entiendas el contexto. Entonces, de cierta Ex- manera, el attention is all you need te está diciendo, este es el contexto, ¿cierto? Y es un poco lo mismo que pasa cuando uno identifica fotos. O sea, tú cuando ves una imagen, también es un tema de contexto. Tú no estás viendo toda la imagen, cada Oye, píxel, por así decirlo, Claro. ¿verdad? Y spoiler, hay spoiler, otra spoiler, parte. Ya, espera, disculpa. spoiler. Antes de lo que tú planteaste como el attention es imágenes, primero surgió en lo que es texto. Pero Mm, spoiler, también después salió para imágenes. ¿Cacharon que se podía hacer ya. ahí? Otra parte del contexto que me acordé con lo que mencionaba Ignacio es que también hay muchas veces estas frases que te cambian una letra solo de una palabra y al final como que la palabra no es correcta, pero tú puedes leer la frase completa solo
con el poder de tu mente. Básicamente solo te van cambiando una letra de cada palabra y al final puedes leer la frase y tiene sentido. Entonces me imagino que va un poco relacionado con eso. O sea, sí, pero de hecho eso llega mucho más allá. En el inglés tú puedes cambiar todas las letras de adentro, mientras mantengas la primera y la última. Sí, sí, es verdad. Porque, Sí. y te das cuenta cuando aprendes idiomas como por ejemplo el chino o japonés o coreano, que uno cuando aprende a leer empieza como chico, uno va letra por letra, ¿cierto? Entonces te demoras Sí. mucho. Pero en la También. realidad, cuando tú lees, tú no ves letra por letra, tú ya reconoces la Claro, palabra o completa. vas leyendo las palabras Entonces, cuando Ya. haces estos cursos como claro, de lectura rápida. lectura rápida, como que vas leyendo las palabras muy rápido. Me imagino que No. va por ese camino el tema del Mm, attention. Van por ese camino, pero principalmente lo que solucionó el attention fue lo siguiente. Yo le hablé de las redes neuronales recursivas que tiene que ir pasando ujú, una por una, ¿cierto? Ahora ya sí, no necesito hacer eso. Y ahora yo claro. necesito pasarle de una al modelo el texto completo y dado que tiene el score, perfecto, tomo estos textos y sobre eso saco, Sí. digamos, hago el entendimiento de lo que tú estabas diciendo, Eduardo, que era como, uy, este es el artículo, este es el texto, o si eventualmente en el ¿Y caso de entiende la el contexto? en el caso de Machine Translation, no más que entiendan el concepto de otra cosa, en el caso de Machine Translation puede ahora enfocarse y hacer un mejor procesamiento de la traducción. ¿Ok? Entonces, y solamente para entender, es un tema de eficiencia principalmente. Exactamente. Principalmente la mayor contribución fue un tema de eficiencia. Hay otras contribuciones, pero fue un tema de eficiencia. Es como cuando alguien hacía los algoritmos de ordenamiento. Que eso también recuerdo, que hay diferentes tipos de algoritmos de ordenamiento y aquí tú estás diciendo, en vez de que pasara letra por letra, podríamos asemejarlo a un algoritmo de ordenamiento, que hay algunos que son más eficientes que otros. Pero aquí el objetivo, claro, aquí el objetivo es que ya no necesito que pasar uno por uno. Además, no tengo el problema de que, ¿qué pasa si, por ejemplo, la frase cambia justo al final? Sí. ¿Ok? Entonces también, porque además las palabras no se relacionan solo de izquierda a derecha, sino también hay Mm, relaciones de derecha a izquierda. Entonces con el attention, como va todo el texto completo, puedo identificar todo eso. ¿Ok? Y eso es lo sí. primero. Soluciona el problema del procesamiento, entonces ahora yo puedo hacer procesamiento mucho más rápido, mucho más texto más largo. Ya no tengo el problema del texto más largo. Un poquito así, pero digamos, se solucionó mucho mejor ese problema. Pero y lo segundo que entregó ese paper fue una arquitectura que es la siguiente. Es decir, dado ahora que puedo separarlo, que ya no tengo que procesar todo en una misma red neuronal, decir, Ujú, si es que la red neuronal la voy a separar en una arquitectura en dos. Una red neuronal que se va a preocupar de codificar el input, en este caso el texto, exacto. y otra red neuronal profunda que se va a preocupar en decodificar este texto. ¿Para qué Ok. ustedes dirán así? ¿Por qué tengo que codificarlo primero y después volver Y a después de decodificarlo? Ya, porque cada red, el primero se conoce como el codificador o el encoder y el segundo se conoce como el decoder, Ujú, porque cada red lo que hace es que por un lado primero, por un lado primero yo me voy a enfocar a que voy a tomar un texto y lo voy a codificar y voy a generar una representación de este texto de tal forma de que esta representación le sea ujú, mucho más fácil al decodificador su tarea. Y después el perfecto. decodificador va a tomar esta representación y va a tratar de hacer lo mejor posible en la tarea por la que fue mandatada. Entonces, por ejemplo, si voy a traducir de español a inglés, entonces yo le paso al codificador el texto en español, el codificador va a generar una representación pensando en que esa representación va a ser utilizada para el decodificador para traducir. Entonces ahora después el decodificador va a tomar esa representación y ahora que lo entiende mejor, porque decir, en vez de leer el texto que viene Sí, así completo, voy a leer la representación, se me va a hacer más fácil, entre comillas, porque lo voy a entender mejor. Entonces ahora voy a hacer una mejor traducción. ¿Ok? duda respecto Dale. a eso. ¿Sería correcto decir que lo que está haciendo de cierta manera es que está tomando una frase completa, sacando las palabras más importantes, traduciendo las palabras más importantes y después, dado que ahora está en un nuevo idioma, con esas palabras tratando de rellenar las palabras menos importantes en base al nuevo contexto que tiene el idioma? Más que ¿O eso, no? hace lo que dijo Eduardo en un principio. Mira, acá hay un artículo, acá hay un sustantivo, hay un Ya, perfecto. adjetivo, está la relación de acá para acá, y puede ser lo que usted le llama en el contexto, que en estricto rigor no está cierto, pero entiendo el punto, que es como Mm, generar representación que lo puedo entender mejor, pero lo puede entender sí, sí, te mejor entiendo. el decodificador. Ya, ok. Entonces, Claro. ahora me estoy enfocando, fíjense, igual piénselo la lógica, porque en estricto rigor lo que está haciendo el encoder es hacer una representación del lenguaje. Mm, Eso es lo que es como este texto lo estoy representando. ¿Cachai? sí. Entonces los tipos dijeron,
De ahí surgió el año siguiente, porque este es el primer avance, es el attention, dice, ahora somos más eficientes, y lo segundo, estoy separando, estoy haciendo una arquitectura de dos redes neuronales, una que se preocupa en hacer una representación mucho mejor de, digamos, del texto, de cualquier texto que le esté entregando, y además otro decodificador que entiende muy bien esa representación. Entonces, al año siguiente, los tipos, también de Google, dijeron que publicaron un paper que se llama BERT, que aquí salió el primer modelo de lenguaje, donde dijeron lo siguiente. ¿Se acuerdan lo que yo les comenté la historia al principio? Que era que yo tomaba una red neuronal que había sido entrenada para algo en un principio, y después yo la retomaba eso como punto de inicio para la tarea en que yo estoy haciéndolo en otro contexto, en otro caso. Los tipos dijeron lo mismo. Oye, ¿por qué no mejor tomamos este Attention is All You Need, tomamos este Transformer y generamos un modelo que esté como más generalizable, que no sea solamente para clasificar texto, que no sea solamente para traducir texto, sino que el objetivo sea algo más general, para que el día de mañana yo tome ese modelo y después pueda hacer como punto de partida y lo pueda hacer para otras tareas? Entonces los tipos lo que dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a entrenar un modelo que aprenda del lenguaje. Que eso es como lo general. Si yo conozco bien el lenguaje y yo conozco estos patrones, así como por ejemplo el especialista que era de hojas de rosas, yo puedo ser un especialista de hojas, algo más general, para después yo empezar a utilizarlo en tareas mucho más específicas. Claro. Yo recuerdo un momento en que Google cambió como su motor de búsqueda para que fuera un motor de búsqueda más relacionado con la semántica después empezó a hacer relaciones. Entonces yo creo que va un poco relacionado con ¿Sí? esos desarrollos e investigaciones que estaban haciendo, porque antes tú buscabas y te lanzaba muchos resultados. Fueron cambiando con el tiempo los diferentes motores de búsqueda, pero hubo un momento en que Google cambió. Sí, lo que hicieron básicamente es que si tú buscabas, por ejemplo, torta de chocolate, era resultado distinto si buscabas torta de chocolate o chocolate torta o torta con chocolate, ¿cierto? A pesar de que en teoría es Mira. el mismo concepto. Entonces lo que trataron de hacer es, y lo mencionó Joey en su minuto, digamos, pero lo que trataron de hacer fue hacer esta asociación y decir, oye, todos ellos están buscando lo mismo, entonces el resultado debería ser el mismo. Se tratar como de agrupar y entender un poco lo que uno está tratando de buscar. Como que metieron esta investigación, yo creo, metieron Claro. la investigación dentro de, porque al final Google tiene muchas cosas, mucha Muchos investigación que le proyectos mete. en Sí, muchas cosas. y creo que le ayuda mucho porque finalmente a lo que llegamos hoy en día es que tú buscas y como que Google ya sabe de antemano qué estás ¿Qué es lo que estás buscando. buscando? Cuando empezó a Sabe hacer leer esas tu mente. predicciones, como Sí. que podía anticiparse un poco a lo que estos formularios de completar tus frases de búsqueda, o lo mismo que me imagino que después también mencionarás los asistentes que después empezaron a surgir por todos lados. Claro. Sí, mira, bueno, personalmente desconozco si efectivamente utilizaron esta tecnología o esta lógica, pero no me parecía pero no me parecería extraño que lo hayan hecho. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, siguiendo con esta lógica, los tipos que inventaron BERT, ¿ya? Que significa Bidirectional Encoder Representations from Ah, ok. Transformer, ya que la traducción es como, a ver, la representación de los codificadores o representación bidireccional de los codificadores de los Transformers. Eso es lo que significa BERT. Hay Entonces, los tipos, hartas palabras que no entiendo, el bidireccional, los transformers, aquí. mira, y de hecho, ya, pero igual es una buena pregunta. ¿Por qué bidireccional? Porque utilizaron el attention. Según que el attention al final hace como... Encoder y decoder. Va y vuelve. Sí, Ya, por eso. utilizaron encoder porque dicen de la arquitectura transformer que yo les dije al principio, que es el encoder y el decoder. Esa arquitectura se llama transformer, no sé si lo dije anteriormente, pero bueno, lo digo ahora. Esta arquitectura de el codificador y del decodificador, esa arquitectura se llama transformer. Entonces Perfecto. dijeron, oye, si es que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a generar un modelo cuyo objetivo principal o el enfoque va a estar en la representación. Que es decir, vamos a generar una buena representación y esa representación, que es la que genera el codificador, va a estar asociado al aprendimiento del lenguaje. ¿Ya? ¿Cómo lo hicieron los tipos? Yo me imagino que ustedes se preguntaron, ya, pero ¿cómo a un modelo lo entreno para saber lenguaje? Porque tengo claro cuando en el caso del sentimiento es que yo le entrego texto, sentimiento positivo, otro texto, sentimiento negativo, le entrego ejemplos, ¿cierto? Traducción, texto en español, texto en inglés, texto en español, texto en inglés o algún otro idioma, francés, portugués. Tengo ejemplo, tengo input, output, pero en este caso no, po.
Entonces la forma que lo hicieron fue, yo encuentro bastante inteligente porque es algo que también es la forma que nosotros aprendemos el lenguaje, es Ujú. que a los tipos al modelo le pasaban un texto y de manera aleatoria sacaban una palabra, la enmascaraban, lo que se llama, le hacían un masking. Ok. Entonces, por ejemplo, la palabra, esta frase que yo les decía, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, de repente aleatoriamente ellos enmascaraban camarón y le pedían al Claro. modelo en su entrenamiento que tenía que identificar cuál es la palabra que tenía que ir ahí en ese espacio blanco. Perfecto. El ¿Cachai? BTIPCO complete la oración. Es como el complete de la oración. ¿Cachai? Sí, Entonces exactamente. el input venía con esa parte enmascarada y el output que ellos comparaban era la frase completa. ¿Cachai? Ok. GPT hizo otra forma, GPT lo hizo de la otra forma, dijo, ¿sabéis qué? Lo que en vez de yo voy a enmascarar solamente, o digamos OpenAI con su modelo GPT, dijo Ujú. que en vez de enmascarar palabras al Palabras azar, lo que voy aleatorias. a hacer es el texto final nomás. Entonces voy a entrenar el modelo para que me aprenda a llenar el texto final, la parte final del texto. Ok. ¿Ya? Y eso es cómo funciona hoy día, cómo aprendemos el lenguaje. Nosotros no nos damos cuenta, pero por ejemplo, yo le pregunté a Una mi duda, esposa. Dale. ¿sí? En tu opinión, o no sé, ahí de lo que conoces, ¿cuál sería mejor? ¿Que complete la palabra final o que complete una aleatoria en Es un cualquier... tema de recursos al final, ¿verdad? No, no creo que no sea mejor para aprender, sino que es un tema de... Ah, bueno, a día de hoy GPT-4 es el modelo que ha generado mejor soluciones, entonces podríamos decir que ese Sí, es es. verdad. Yo no Es tengo un la buen respuesta punto. hoy día, es como, Pero el GPT-4 como que puede ir inventando más cosas que va abriéndose quizás. puede ser, Pero puede ser. Pero al día de hoy yo no tengo la respuesta acá, pero lo que sí yo me quedaría es que de alguna otra forma le estoy diciendo al modelo que aprenda a utilizar palabras. En Claro. estricto rigor. Es como, claro, tengo que decir algo acá, lo tengo que rellenar, porque ocurre hoy día con los niños, cuando el niño está empezando a aprender a hablar, lo que hace es que no usa las palabras, entonces dice como que te apunta cuando quiere un auto, dice como auto, auto. Mm, Entonces la mamá o el papá o el tío, cualquier familiar le dice, ah, lo que quieres quieres el auto, entonces el niño entiende que la frase completa no es auto solamente, sino es sí, es verdad. quieres el auto. ¿Sí? Y yo le pregunté a la Pilar, que mi esposa, ella trabaja con Ujú. niños, educadora de párvulos, y me dice que sí, efectivamente es así como le enseñan a los niños hoy día. Sí, claro. Entonces, la lógica es esa. Y aquí ocurre lo interesante. Los tipos cuando publicaron este paper, el BERT, después cacharon que, perfecto, tengo un encoder, tiene una representación del lenguaje, entonces ahora lo que puedo hacer es que ahora yo le puedo meter una capa adicional y eventualmente puedo utilizar este modelo como partida para Ujú. las tareas específicas. Y aquí Claro. ocurren cosas bastante interesantes, porque por ejemplo, el modelo fue entrenado solamente para llenar espacios, ¿cierto? Espacios vacíos. Pero Ujú. los tipos cacharon que si yo escribía un texto que decía, por ejemplo, traduce este texto en inglés, al inglés, perdón, traduce este texto en inglés y le daban una palabra, un texto en español, entonces lo que tenía que ahora hacer el modelo era completar lo que faltaba, po. Y esa frase que Ujú. completaba lo traducía al inglés. Perfecto, muy bien. Algo muy... yo no sé por qué sus caras no están así, porque el modelo no fue entrenado para eso. Piénsalo bien, yo nunca el modelo lo entrené con texto en español, texto en inglés, texto en español, texto en inglés, sino que solamente le dije completa espacio nomás, completa espacio, ¿cachai? Entonces cuando yo le dije, le pongo un texto que dice, traduce del español al inglés, y le pongo el texto en el español, y después cuando me lo completa de vuelta, sabe completar el texto en inglés de vuelta, aun cuando no fue específicamente entrenado para eso, es... No solo Duda eso, respecto a co- eso. calma, Ah, y no dale, solo por eso, favor. para que ahora sí les reviente la cabeza. Los tipos empezaron a cachar también en que dijeron, oye, yo tomo este modelo, entonces, por ejemplo, yo puedo tomar un tweet, doy el texto del tweet, segunda línea, pongo la frase sentimiento, dos puntos, tóxico. Tercera línea, tweet, dos puntos, otro tweet más, de ejemplo. Cuarta Ujú. línea, sentimiento no tóxico. Quinta línea, pongo tweet, dos puntos, le entrego un tweet. Después la última línea, pongo sentimiento, dos puntos y le pido al modelo que complete ahí. Y el modelo ponía el Ya. sentimiento. Decía, este era tóxico, no tóxico, o si puedo reemplazarlo, hacer un review, lo reemplazaba por cinco estrellitas y el modelo, sin yo entrenarlo específicamente, solamente dándoles un ejemplo, que es eso se conoce Sí. como few shots, el modelo ahora empezaba a hacer tareas específicas para las cuales no fue entrenado específicamente, o sea, explícitamente.
No entiendo por qué no ahí les tengo vuela una la duda. cabeza. A mí me vuela No, la no, cabeza, weón. yo sea, tengo por varias dentro dudas. como que estoy procesando. Yo estoy pensando, porque estoy tratando de pensar un poco cómo lo hace el cerebro humano, ¿cierto? Por ejemplo, o cómo lo haría el sistema. A mí lo que me pasa, lo que pienso es, en este caso, por ejemplo, de los tweets, ¿qué es lo que está detectando? ¿Está detectando el sentimiento real? ¿Está detectando palabras específicas? Cuando dice amor es buen sentimiento, cuando hay una negación entre medio, detecta la negación es parte o relacionada con la palabra y por ende ahora ya es negativo y es tóxico. ¿O realmente está entendiendo lo que está pasando? Y respecto a la parte de, para hacer los dos puntos, respecto a la parte del cambio de idioma, mi duda es, si tú le hubieses pedido que lo traduzca a inglés y le pones una frase en inglés, ¿detecta, oye, esta frase ya está en inglés, no tengo que hacer nada? ¿O genera alguna alucinación? Porque al final el proceso es, ¿está entendiendo que este es un idioma distinto y por ende hace el cambio? Es que es una buena pregunta porque no sabemos si entiende por lo que nosotros entendemos por entender. Porque como ya el Porque modelo, sí, tiene po, tiene obvio, frases en si inglés que no no, tienen sentido en el español también. Tiene exacto, frases en sí, inglés po, que no hacen sentido en el español. O tienes Eso. palabras que pueden ser confusas. Entonces me sí. imagino que el contexto ahí también igual tiene que ver. Mira, lo que ocurre por detrás, hoy día, una frase probablemente va a sonar como muy triste, es como a ciencia cierta no sabemos lo que ocurre. No sabría La caja decirte negra. así como Una es caja una caja negra negra, dentro es de... una caja No, negra. completamente. Lo que sí puedo tratar de explicarlo e interpretarlo con los inputs y los outputs, ¿ok? Porque ¿qué es lo Ujú. que está ocurriendo? Fíjate en el caso que el ejemplo que te di que era tweet 1, si era tóxico o no, y así Sí. sucesivamente. Lo que hace el modelo hoy día es que el modelo trata de predecir el texto siguiente dado todo lo anterior. Porque Ujú. para eso fue entrenado. El modelo de estricto rigor fue entrenado para completar espacios de textos que están vacíos ahí. Entonces, si Sí. yo le digo llena al final, va a llenar hasta que entiende que ya es suficiente. Entonces, si yo al modelo, por ejemplo, le pongo un texto que diga traduce, porque esa es la clave, traduce del español al Ujú. inglés y le paso el texto en español, va a entender que el contexto es la traducción Sí. en el texto que debería ser. Entonces va a entender que lo más probable que debería venir después de ese texto es la traducción, po. El punto es que igual traduce bien, ese es el otro. Lo traduce muy bien. Entonces es como, ¿de dónde viene eso, cachai? Sí. Perdón, ahora De sí, hecho, Eduardo, perdón. sí, ahí viene mi duda de si estos modelos que están siendo entrenados ya vienen con información dataset pre-entrenada, que era lo que decíamos, que cuando nosotros buscábamos algo y le decíamos este sentimiento es tal, o cuando le ayudábamos en las traducciones, quizás eso va aportando un poco a construir este modelo, No, es que no es la o es dataset, como no es, casi desde cero No. esto. no es el dato preentrenado, es el modelo preentrenado, porque esto es lo que ocurre ahora. Como yo entrené un modelo de lenguaje que ahora está preentrenado, digamos, en Ujú. estricto rigor está entrenado el modelo. El modelo está entrenado para entender el lenguaje. Si ahora yo, por ejemplo, quiero hacer clasificación de sentimientos, entonces lo que hago es que tomo este modelo que para mí está preentrenado y lo único que puedo hacer eventualmente es agregarle una capa adicional que lo que hace que esta capa adicional es la información que me está entregando el modelo preentrenado, ahora lo utilizo para clasificar el sentimiento. Cada modelo ¿Viste? preentrenado después se le agrega, es un nivel de capas. O sea, un modelo Tú preentrenado le son tres, yo puedes... le agrego la cuarta. Hay Y varias después formas. otro. Mira, hay ¿Ya? varias formas. La que yo te dije es una, que es agregar una capa adicional. Entonces, ¿Sí? porque Bert hacía eso, de hecho. Bert como que te entregaba a ti una información y después tú le agregabas una capa, que esa capa estaba especificada para clasificación de texto. O era una Perfecto. capa para generar nuevo texto. O una capa para Ujú. traducir. ¿Viste? Pero los tipos se dieron cuenta que no es la única forma, po. A veces no era ni siquiera necesario generar esa capa Claro. y lo que podía hacer es, en vez de entregarle esa capa, es que al texto que yo le voy a entregar, voy a agregar un texto adicional, que es, por ejemplo, estos Como el ejemplos. traducir, como lo Pero dijiste ahora. tradúcelo. Y Sí. ahí empezó a surgir el concepto prompting, porque Ya, lo que perfecto. identificaron es que como el modelo de lenguaje es voy a predecir el siguiente texto dado el anterior, si Ujú. yo agrego instrucción a este texto o le agrego ejemplos a través del few shots, Sí. el mensaje se ajustaba a lo que uno quería. Perfecto. Entonces, Ya. no solamente con la capa lo puedo hacer, y ahí surgió ahora ¿sabes qué? Lo podemos hacer, también puedo utilizar el modelo completo, tal como viene nomás, este modelo Sí, preentrenado, y claro. lo que hago ahora, hago el prompting nomás mejor. Pues entonces se ajusta a lo que yo estoy buscando. Sí, es verdad. Una duda tengo respecto al tema del idioma que estamos hablando recién. Porque
a uno le vuela la cabeza pensar que un modelo que no fue entrenado para detectar estos idiomas haga ese cambio, ¿cierto? Pero eso también es bajo nuestro entendimiento de cómo funcionan los idiomas. Para nosotros los idiomas son como cosas distintas. Yo pensaría que para un modelo cómo funciona, en realidad el idioma lo ve como algo muy diferente a como lo vemos nosotros. Quizás para el modelo, Como decir la una palabra en español o en representación que inglés tiene. es con la misma diferencia que para nosotros milanesa y escalopa, ¿cierto? Que es lo Sí, mira, mismo, el mismo idioma. Entonces, ahí hay varias preguntas. Probablemente esta es la forma en que nuestro modelo, nuestra cabeza, nuestro cerebro entiende el ujú, lenguaje. Probablemente no. Y yo creo que esas son preguntas más filosóficas. Pero mira, yo creo que el tema da para mucho. Yo creo sí, sí, tranqui. que como que se entiende cuál es el lenguaje, pero quisiera terminar con un punto final, pues, porque Ujú, se entendió que el modelo ahora... esta es la definición del modelo, que este es de modelo de lenguaje. Pero sí. falta agregar el large, El la primer parte L. inicial que dijimos que era como el gigante. ¿De dónde empezó a surgir? Los tipos cacharon que esta cuestión funcionaba y con esto terminamos el tema. Es que dijeron, ¿sabéis qué? Ya no necesito clasificadores, ya no necesito pilar al usuario. Oye, como dime este sentimiento bueno, ¿no? ¿Cachai? Lo que puedo hacer entonces es, ¿qué pasa si ahora esta estructura que estamos hablando ahora la hago más grande, la hago más profunda, Ujú. le agrego más parámetros? ¿O qué pasa si ahora, en vez de entrenarlo solamente con Wikipedia, ahora lo entreno con toda la información que está en Internet? Pues, si lo único que necesito hacer es enmascarar ciertas partes del texto o darle un texto inicial y que lo complete y yo ya sé lo que tiene que venir. ¿Sí? Sí, consulta. Cuando hablamos de large, ¿es en todo sentido? Más profunda, más data, todo eso se considera large. Las Cualquier. dos, sí, las Ya, ok, dos. perfecto. Más data y más profundo. En términos de Perfecto, perfecto. tamaño y en términos de datos. De hecho, si tú te das cuenta cuando los tipos dicen sacamos un nuevo modelo de lenguaje large o un Ujú. grande, siempre dan los dos datos generalmente. Es como entrenado en en este tamaño de base de datos y con esta cantidad de parámetros. Perfecto. ¿Ya? Ok. Y ahí apareció la palabra grande, porque ahí empezó la competencia y la guerra, a grandes rasgos, de decir quién saca el modelo más grande, quién saca el modelo que entrenó con más cantidad de datos. Y ahí empezaron a surgir los Large Language Model, porque es un modelo que es muy profundo, con mucha Ujú, cantidad de datos. Y ahí empezaron a surgir ya otras cosas, porque ya no todo el mundo lo podía hacer, solamente ciertas compañías tenían la capacidad de bucear todo Internet y también ujú. ciertas compañías tenían la capacidad de generar estos modelos tan profundos. Y ahí quería ir el que el large, ¿desde qué momento estás considerando large? Porque tenemos el GPT, podemos decir, no sé, un GPT-3 que se entrenó con cierta cantidad de parámetros y ese era como un LLM, pero después tiene el GPT 3.5 que tenía más, entonces, y ahora ya viene el GPT-4. Cuando salga un GPT-5, ¿cuál es el umbral? ¿Va a ser un LLLLM? Así como un es que Agregamos de L verdad nomás. No, está siento bien. XL. que la diferencia en magnitud ya es Sí, mira, como un extra large, no sé, extra large. XLLM. XXLLM. Sí, no, es una buena pregunta, pero yo creo que, no sé si está definido hoy día, pero bueno, para que se entienda la casa, la forma en que nosotros medimos si un modelo es tan grande, bueno, se empezó a medir en términos de capa, pero después cacharon que no era la única forma, o perdón, Ujú, después no entendieron que era la única forma, sino que empezaron a medirlos por la cantidad de parámetros. ¿Cuántos son parámetros? Es la conexión de un nodo con otro nodo entre capas. ¿Ya? Generalmente los nodos, cuando yo tengo una capa, tengo o una neurona, la conecto con ujú, otra neurona, esa transferencia de información le tengo que dar un peso, y ese peso es un parámetro. Ya, si lo medimos por esa métrica, digamos, yo me debería decir que hoy día se considera un Large Language Model aquellos que tengan al menos 1.000 millones de parámetros, o billions, que en Un inglés le llaman billion. billions. un Sí. billón, perfecto. Cuando parte por billions de parámetros, o 1.000 millones de parámetros, yo encuentro que ya se Ujú. empieza a considerar un modelo de lenguaje grande. Y ese es GPT-3, ¿o no? Ahí partió el De hecho, el GPT-3. GPT-3 tiene, el GPT-4, si no me equivoco, tiene trillones. GPT-3 si no tenía como Ah, bueno. 175. Sí, GPT-3 creo que tenía 175 billones, algo por ahí es el número, no recuerdo bien el número. Después salió Google con Palm, como con casi 500 billones o Billions. billions, digamos, miles millones. Sí. Y ahora dicen que GPT-4 no se sabe porque OpenAI es la empresa menos Sí. open de la vida. Entonces, se estima que tiene trillions, que son como Mm, millones de parámetros. sí. ¿Sí? Y ahí viene la pregunta, ¿de qué tanto importa el tamaño? Ahí,
Es una pregunta muy válida, sobre todo porque considerando la magnitud de esto, es una pregunta No, interesante. yo creo que se supone, la lógica estaba que mientras más grande mejor. Pero Google yo creo que volvió a poner en duda eso, porque cuando sacó Palm 2 se supone que es mejor en términos de desempeño y es más chico que Palm 1 o Palm. Entonces, no ha dicho Como a nivel cuánto, de eficiencia, como no, en me términos imagino que tiene, De mira, resultado. en términos de resultado, cómo funciona es mucho Mm. mejor, mejor pero por potencia, razonamiento. Es que quizás tenga más parámetros, pero mejor no tiene más potencia, ¿o no? parámetros, ¿no? El Palm 2 tiene menos, ese es el Por tema. eso, tiene menos parámetros, pero quizás más potencia de resolver, ¿o no? Ahí me Se quedo supone con la que duda. funciona mejor en el sentido que tiene como mayor razonamiento, entiende mejor la Mm. instrucción, etcétera. Pero Palm 2 es más chico que Palm y funciona bien. Lo mismo pasa con Llama. Llama es mucho más chico que GPT-4 y en ciertos aspectos funciona o más chico que GPT 3.5 y funciona relativamente bien, digamos, igual le hace competencia. Entonces, Es como comparar, no sé, un disco duro HDD de 10 teras versus un SSD de, no sé, 1 tera y tenía uno mucho mejor porque es más pequeño y tiene como claro, mejor eficiencia. pero No Sí, sé, bueno, pero es que de estoy todas como haciendo maneras una es más comparación complicado. Estamos medio... hablando, Sí, sí. estamos hablando de la caja negra del del lado es mejor que la caja negra mía. Como que tratar de explicar por qué es mejor, si no es por Sí, resultados, va a ser imposible. Entonces, entiendo un poco el punto, pero yo creo que es una. Empieza a ser más filosófico que técnico a esta altura. es difícil ¿Cierto? comparar en ese caso. sí, no, es difícil comparar, pero igual el tema de los LLM es un temazo y de hecho hoy día las empresas están compitiendo bastante en eso porque están generando su LLM, porque fíjense que ahora identificaron que puedo generar un modelo preentrenado, este modelo gigante Sí. de lenguaje, y ahora lo puedo utilizar para cualquier cosa, es como un motor de razonamiento. Esta misma lógica que dijimos, tenemos un Sí. modelo preentrenado y es algo más generalizable, pero yo lo puedo dar una instrucción mucho mejor, le doy un input con una Ujú. instrucción mucho mejor, entonces se ajusta esa instrucción y funciona súper bien. O lo puedo fine-tunear, que eso ya lo hemos conversado anteriormente. Entonces también, y se ajusta mucho mejor a mi modelo. Entonces, todas estas empresas como Google, OpenAI y Microsoft, lo que están haciendo ahora es que están metiendo este modelo, este LLM, como parte del motor del procesamiento de las herramientas que ellos están sacando. ¿Entiendes? Sí. Una Dale. consulta. En teoría, dado que se puede trabajar con modelos preentrenados, ¿no sería más eficiente? Yo sé que el mundo es perfecto, pero ¿no sería más eficiente que todos trabajaran juntos y se compartieran sus modelos para generar más eficiencia? Ese sería como el mundo Yo sé por ideal, qué ¿no? no, pero me refiero a que se podría en teoría o no porque ya llegamos a un punto de modelos tan grandes que en realidad no puedes procesarlos cruzados porque se como que chocan, por así decirlo. Es como tener 5 personas en una cocina para uno. No No sé sé, si... pues, ahí está como que creo que este texto, o sea, digamos, este concepto lo planteó David Díaz, nuestro invitado en uno de los podcasts, que hablaba Ujú. sobre como el singularity, como que vamos a llegar al día de mañana como la inteligencia artificial o el Ah, modelo que hace todo. No lo sé, yo creo que es una cuestión más filosófica, es como más filosófica, además necesitáis que esta empresa a día de hoy se pongan de acuerdo. Y vimos esta semana Google dando su anuncio sobre las ujú, extensiones de Google Bard que usa por detrás sí, Palm. Y a los días después OpenAI haciendo otro anuncio, porque ojo, los modelos que nosotros estamos hablando son de modelos de lenguaje, pero también puedo generar estos ujú, modelos fundacionales para otras cosas como en términos de imagen. Entonces, los 2 días después salió OpenAI sacando anuncios de la DALI 3, entonces que también procesa imágenes, y después Microsoft diciendo que voy a meter Copilot dentro del sistema operativo. Entonces, hoy día están compitiendo a cada rato, entonces si tú haces la pregunta es como, oye, ¿no será mejor que se pongan de acuerdo? Anda a decirle, po, ofréceselo. Anda a decirle, oiga, pónganse de acuerdo, po. Ah, no sé, se Pero es pusieron de acuerdo en interesante la como... semana. Todos es dijeron la misma semana todo en la su misma semana, sí, mejora, es así que verdad. Pero algo de acuerdo interesante hay. porque van avanzando muy rápido. O sea, es una locura como saca uno y el otro como 2 semanas después saca algo mejor y después 1 mes después sacan algo mejor. Entonces, Sí, oye, a la mira, velocidad que va avanzando. porque hablando de eso, el modelo de lenguaje hoy Ujú, día es la base prácticamente están utilizando la sí, base de todo, porque si ustedes leen cuando, por ejemplo, sale Bard, cuando Google hizo su anuncio sobre ujú, las extensiones de Bard, o OpenAI, cuando hacen todos estos tipos de anuncios, siempre hablan que utilizan el modelo de lenguaje como parte de su procesamiento. ¿Por qué? sí, Porque
hoy día le están dando la capacidad a sus herramientas entender el modelo, entender el lenguaje natural que hoy día tenemos. Mm. Entonces yo el día de mañana le doy una instrucción, por ejemplo, bueno, ustedes todos vieron el anuncio de Google Bart, las extensiones de Google Bart, Sí. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Sí. yo ahora lo que puedo hacer es que le puedo dar una instrucción en lenguaje natural a Bart. Entonces, decir, oye, revísame mi último correo, que es una de las cosas que puede hacer el de extensiones. Y lo Ujú. que hace es que este modelo de lenguaje que existe por detrás, ese es el que lo procesa, porque lo entiende. Y yo, sin Sí, decirle claro. nada, de alguna otra forma, no sé cómo ocurre el proceso de verdad, pero de alguna otra forma, dado que entiende este lenguaje, este texto, lo procesa y le da como las señales a Bard y le dicen, lo que tienes que hacer es esto, porque lo Sí, entendí. claro. ¿Cachai? Y Eso eso es pasa lo... para todo, ¿o no? En el sentido, por ejemplo, Midjourney es lo mismo. O sea, primero tiene que entender lo que le estoy diciendo antes de siquiera poder pensar en ir a buscar las cosas que tiene que armar, digamos, en la imagen. O sea, si no entiende el prompt que yo le estoy dando, que es la base de todo, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, al final, el modelo de lenguaje está entre medio de todo. Eventualmente, el tema de voz es lo mismo. La voz se traduce a texto, el texto ahora es lenguaje y lo trata de identificar, Exacto, y para exacto. todos lados. O sea, igual recuerda, para la gente en la casa le invitamos también a revisar el video que publicó Rodrigo sobre Google Bar y las Mm, extensiones y de lo que nosotros estamos hablando, porque lo que hizo Google hoy día fue en estricto rigor, es decir, yo tengo este Bar, que es como su competencia a ChatGPT, pero le permitió ahora conectarse a las distintas aplicaciones que tiene Google. Entonces, por ejemplo, ahora se puede conectar a tu correo, se puede conectar a tu cuenta de YouTube, se puede conectar a tu Docs, a tus Google Docs, o Google Drive en estricto rigor, a tu calendario, a todas las aplicaciones mm, de Google. Entonces, cuando yo Eso a es Bard ahora le pregunto, sorprendente. sí, ahora cuando a Bard yo le hago estas instrucciones que son en lenguaje natural, es como decir, oye, revísame el correo, oye, agéndame tal cosa, quiero mm. hacer un vuelo y porfa, hazme un itinerario. Entonces, lo que le está dando la opción a Google, o digamos en este caso a Bard, es decir, entender esta instrucción utilizando los modelos de lenguaje que está por detrás y como ahora tiene acceso, digamos, a esta instrucción, ahora puede ir a actuar sobre eso. Que es algo que Ujú. incluso lo comentamos anteriormente en los casos que son como los agentes, que lo hablamos dos Sí. capítulos anteriores, donde hablamos que los agentes toman la decisión de manera autónoma para cumplir la tarea que le estoy diciendo. Pero lo potente que está por detrás es que tengo un modelo de lenguaje grande que entiende esto. Si ese es lo brígido, es como que entiende todo, ¿cachai? Que lo entiende, le dice cómo lo tiene que hacer, que tiene que... Porque fíjate bien cuando yo le digo, anda a Y revisar mi aparte lo hace correo, bien. y lo hace Claro. bien. Y aparte Porque lo interesante es que cuando le digo, anda a revisar mi último correo, de alguna otra forma, en el procesamiento del modelo de lenguaje, dice, tengo que abrir Gmail. Entonces voy a Sí. acceder a la extensión de Gmail para abrirlo e ir a buscar este correo. Oye, y pasando un poco a la parte de Dalí, yo sé que no está tan relacionado con el tema, pero lo que me pareció interesante era la transformación que hacía de no, donde tú no haces el prompt, digamos, de cierta manera, tú le pides lo que quieres y en base a eso genera varios prompts y en base a eso genera la imagen, Ya, como este paso intermedio. es que esto es lo mismo, pues. Esto es lo que es muy parecido en el caso de Google con Bard, con las extensiones, Ujú, pero acá los tipos lo que hicieron es como, mira, tengo ChatGPT que por detrás tiene este GPT-4, este modelo gigante que entiende muy bien el lenguaje y que tiene muy bien las instrucciones. Y aquí esto vuela la cabeza, porque los tipos lo que hicieron es decir, yo voy a conectar mi entendimiento del lenguaje con un sistema, digamos, que procesa bien el texto a imagen, ¿ok? Y estoy conectando GPT-4 que va a interactuar con Dalí para hacer cosas mucho más poderosas, como por ejemplo, yo le puedo pedir, ¿sabes que no tengo idea? Sé que quiero hacer esto, pero dame ejemplos de imágenes. Quiero hacer un dibujo de oso para mi hija. Dame cuatro ujú. ejemplos. Entonces, es ChatGPT, a través del entendimiento que yo le di, genera cuatro prompts para pasárselo a Dalí. Dalí le entrega de vuelta las imágenes y ChatGPT me dice, estas son las cuatro imágenes. ¿Te gustó alguna? Dime cuál te gusta. Y yo le puedo responder de vuelta, no, si es que me gustó la tercera, esta está bastante buena. Entonces ahora lo que hace ChatGPT, ok, este es el prompt que al parecer está queriendo y podemos estar iterando. Pero todo eso Mm, a través del lenguaje natural. Si eso es lo sí. interesante, es como a Sí. través del lenguaje natural. Entonces es como, Como que vas conversando esto es con lo brígido, el... porque Básicamente. esto es lo brígido, porque a diferencia de Midjourney, yo tengo que hacer
la interacción, a ver si es que voy a probar con este prompt, no, si es que lo voy a cambiar, Sí, voy a cambiar con este otro prompt. No, no me está saliendo la imagen que me gusta. Pero acá lo que claro. estoy haciendo, y esto es lo brígido, es que tengo un intermediario, que es ChatGPT, generando esos prompts por mí. En estricto y Mm. rigor, está reemplazando la función del prompt engineering. Si eso es La lo carrera que brígido, se creó hace eso es lo meses brígido, y ya sí. está obsoleta. Ya reemplazó, obsoleto. ¿Y por qué? Porque, nuevamente, volviendo a lo que hemos conversado durante todo el podcast, porque tiene un modelo de lenguaje por detrás Claro. gigante que fue entrenado con toda la información que está en Internet para entender muy bien la instrucción que yo le doy y generar este texto de vuelta. Entonces, si entiende que estamos hablando de generar prompt para Dalí, ¿tú crees que la gente de OpenAI no tiene una base de datos gigante de cuáles han sido todos los prompts? Ya ha detectado, ¿sabéis que esta imagen Sí, sí la claro. usa o esta imagen no la usa? Entonces sabe, en estricto rigor empezó de alguna otra forma también a entrenar y tiene una base de datos buena Ujú, para decir qué prompts son buenos y cuáles no. Y todo esto claro. porque tienen El modelo este de motor aprendizaje. por detrás, que puede ser el Sí, cerebro, si eso es lo otro, que puede ser nuestro cerebro, que es a sí. través del lenguaje natural. Ya, y Una locura. ahí Y, viene la parte catastrófica, digamos, o la pregunta catastrófica que la gente probablemente tiene en sus no, cabezas. yo quería meter un tema antes, que Ah, dale, por favor. otra de las compañías grandes que no se quieren quedar atrás también, Microsoft, que también está, bueno, fue noticia, y también hace lo mismo. O sea, tenemos BART, tenemos lo de OpenAI con Ujú. Dalí, y Microsoft también, Copilot, me imagino Ah, que está todo relacionado, también te ayuda mucho con todas las tareas detrás, como que hace estas relaciones, como que finalmente también es una locura. Es muy parecido a lo que veo con BART, pero como que un asistente, pero por el lado de Microsoft. Claro. También. Ahí la diferencia son las herramientas, ¿cierto? O sea, si tú tienes sí, Outlook, tiene tu correo, tiene tu exacto. Sí. calendario, pero Google tiene Google Maps, digamos, Google está Claro, a otro pero nivel al final con también herramientas. Pero es la misma piensa con lógica. la misma Es lo lógica, sí. mismo, exactamente, Pero, coincide pero es la misma absolutamente. lógica, o sea, es la misma lógica, sí. Fíjense, por eso es súper importante el tema de LLM. Y yo creo que aquí podemos ya empezar a cerrando, porque ¿Sí? fíjate que el LLM, lo que le permitió, digamos, nosotros cuando empezamos a desarrollar esto, y lo que le permitió a las máquinas es entender un tema, pero fundamental de nuestros días, Ujú. que es el desarrollo del lenguaje. Entonces, eso no es menor porque lo que se ha identificado que nosotros como seres humanos, yo creo que una de las cosas que nos diferencia de los animales es que tenemos el desarrollo del lenguaje. Sí, Y completamente. probablemente sin querer, sin habernos dado cuenta, le acabamos de entregar esa magia a las máquinas también. Porque eso es un Sí, poco la magia, ¿cachai? Bueno, hablando de... Pero eso es un poco la magia, es como que sí. les dimos la capacidad ahora de las máquinas de entender nuestro lenguaje natural, desarrollar de manera natural nuestro lenguaje, ¿cachai? No, Entonces, estoy completamente por de eso acuerdo. interesante, o sea, lo que acabamos de hablar desde recién con Dalí, Ujú. claro, ahí lo estamos viendo en ChatGPT con una interacción de generación de imágenes. Hablábamos de Google Bar con las interacciones de los correos y todo digamos, su ambiente de aplicaciones que tiene, su workspace. Sí. Fika hablaba sobre Copilot, que eso también se viene bastante bueno, que es bajo la misma lógica. Tengo un asistente que puede entender muy bien las instrucciones mías y tiene Ujú. acceso a todo mi sistema operativo. Es Entonces, el como, Gambit, Alexa, digamos, ¿o no? Amazon con Alexa también anunciaron ahí un... O sea, también. Pero toda la fíjate que gente todo por ocupando. detrás, eso es el punto, todo lo que está por Sí. detrás, en cada uno de estos, lo primordial es el modelo de lenguaje. Entonces, están desarrollando un motorcito que yo no sé hasta dónde va a llegar esto, que permite entender muy bien lo que le estamos dando y además pensarlo, así como que las máquinas, a mí me sorprende de que cuando yo le doy una instrucción, que es como una instrucción de necesito Sí. volar, de hacer oye, necesito hacer un vuelo en una semana más, que de manera interna diga, ¿sabes lo que necesito para poder responderle a esta pregunta que tú quieres volar en una semana más a esta ciudad? Tengo que ir a Google Fly, en el caso de Barth, por ejemplo. Sí, claro. ¿Cómo hace ese razonamiento si nunca fue entrenado para eso en estricto rigor? ¿Cómo el modelo, de alguna otra forma, razona y dice, Sí, tengo que claro. ir a Google Flights, a hacer esta búsqueda, ¿es Flights? ¿O Flights? Bueno, Flights. Sí. Right. A Google Flights, tengo que hacer esta búsqueda, y eso para mí Y es te como busca que, hoteles, te busca lugares, exacto. cosas que Claro. hacer. Sí, Entonces, completamente. ahora, claro, todos estos anuncios que vimos esta semana están
tiene el punto principal por detrás, que son los modelos de lenguaje. Todo lo que hoy día hablamos, probablemente quizá un poquito pasado, no olvidamos un poquito de las noticias, pero yo creo que es fundamental No, entender completamente. lo que está por detrás. Así como le damos harto tiempo, pero yo creo que es fundamental entender este motor que está por detrás y por qué es tan importante la guerra que se está generando hoy día entre estas empresas. Porque cada una está peleando Sí, para aquella que saque el motor el modelo de lenguaje grande más potente, con mayor sí. capacidad. ¿Cachai? Claro. Oye, y ahí me quedan dos dudas chiquititas para ir cerrando. La primera mencionaste el tema de la magia, ¿cierto? Y sale un poco el tema de estas alucinaciones Ah, que tienen estos lenguajes. Y hago la pregunta porque mientras nos acercamos un poco más a que los lenguajes, a lo que los modelos de lenguaje sean más parecidos a lo que es el cerebro humano, nosotros sabemos que el cerebro humano también tiene alucinaciones, ¿cierto? Nosotros también de repente creemos que algo es verdad y es mentira, ya sea porque lo escuchamos mal, lo recordamos mal. Todo el tema del efecto Mandela, que no quiero entrar en detalles, pero que básicamente Ilusiones el efecto ópticas. Mandela es ilusiones ópticas, exactamente. Entonces, ¿cómo o qué rol juegan estas alucinaciones y qué importancia le ves tú como a eliminarlas o mantenerlas o cómo nos afecta en la fiabilidad que nosotros tenemos de esta herramienta? o sea, el tema de las alucinaciones es algo que Sam Sam Altman, Altman. Altman Mm. decía que es como parte de la magia digamos, de los Estoy de lenguajes. acuerdo, ¿ah? Yo creo que Está en sí. la ¿Estás de caja acuerdo? negra. A la caja negra. Es que está claro, está en la caja negra, se supone que eso invita un poco a la creatividad, etcétera. Pero eso ocurre por la lógica que conversábamos anteriormente, que es como si yo tengo este texto y de alguna otra forma tengo que rellenar ese texto, Ujú. con la idea de poder rellenarlo y que esto tenga sentido y desde la perspectiva del lenguaje tenga sentido, puede llegar a generarte texto que es falso y te lo muestra como verdadero. Claro. Entonces, ahora con toda la conversación que Puede tuvimos, causar que problemas. tuvimos, que claro, que toda esta conversación que tuvimos tiene sentido, ¿cachai? Como que, ahora Mm. entiendo por qué la alucinación, Ahora sabemos por qué pasan, ¿por qué exactamente. pasa? Sí, ¿Cachai? ¿Por qué pasa? Claro. Pero igual es claro. peligroso porque eventualmente la gente en sus casas, y probablemente todos los hemos utilizado para hacerle preguntas más factuales, o puede generar una instrucción que Mm. sea falsa, por ejemplo. Sí, claro. En el caso, en el caso de Bart, que vimos este ejemplo de ir a buscar vuelo, eventualmente anda a saber tú Claro, que de imagínate el vuelo repente, falso. sí, igual, La hora es bueno, no incorrecta. creo que Toma genere un el fake vuelo. news. Claro, no creo que No, es genere que el claro. vuelo, sí, pues no creo que genere el vuelo falso, porque ahí lo que hace es que utiliza Google Flights, que le entrega la información de vuelta. No, Pero anda a sí, saber claro. tú que en su alucinación genera una acción dentro de su plan, le dice, digamos, en su modelo de lenguaje, dice, oye, tengo que ir a buscar esto, cuando efectivamente, y ese ir a buscar esto es una ciudad que no existe, cuando efectivamente Claro. no lo tiene que ir a buscar. Te puede O un ocurrir lugar que no eso. existe, o un producto que no puede ir a buscar porque no existe, etcétera. Claro. Exacto. Yo creo que eso sí o sí lo tenemos que solucionar. Es algo que yo creo que es súper discutible si es parte o no de la magia, pero sí o sí lo tenemos que ir a solucionar. Y yo creo que en ese sentido Google ha entregado una mejor solución que lo que ha entregado OpenAI en sus distintas herramientas que lanzado últimamente. Porque Google Bard, parte de la extensión es lo que hace es que tú puedes ¿Mm? chequear si el texto que te está generando Sí. es correcto o no. Y la forma en que lo hace es bastante interesante porque cuando te genera el texto, y esto porfa, vayan a ver el video que subió Rodrigo, que tenemos en Eva Academy, bastante bueno, lo que hace es que tú apretas un botón, tú te genera un texto y al final hay un botón que es como el Google It, como Mm. googlealo. En el texto cuando tú mandas anda a googlearlo, cuando acá como que decir lo mismo con Bar, decir, mira, anda a googlearlo, y lo que hace Bar es que hace la búsqueda de todo este texto que aparece acá y lo compara con el texto que generó. Entonces dice, mira, este texto que aparece acá, porque además te lo remarca, dice, este texto Ujú. encontré otras afirmaciones en mis búsquedas de Google, utilizando Google, texto que afirma esto, lo soporta, lo apoya. Claro. Y en este otro texto, que probablemente te lo marca más con rojo, te dice, ¿sabéis qué? Encontré otra información que contradice lo que acabo de yo generar acá. ¿Cachai? Entonces, es igual, yo siento que la transparenta probablemente funciona un poco con lo que es alucinamiento, Mm. pero sí o sí tenemos que empezar a tratarlo. Se supone que Sí. OpenAI dice que tiene un equipo rojo, le llaman como ¿Sí? el Red Teamers. ¿Qué es eso? ¿El Ah. grupo Red? Porque el grupo Red, esa canción, este grupo que nosotros escuchamos, Dale, estas dale, red. cumbias, dale, sí, dale. Red, Red. Oye, una última pregunta y relación a lo que decía Ignacio también, que recuerdo mira, está este checker de Google, pero
tengo la duda, ¿qué pasa si este checker está alimentado de información como fake news? Porque fake news hay por todos lados, y hay fake news que se alimentan mucho, entonces te va a respaldarse con información y justo se respalda con información de fake news. Finalmente estás haciendo como un checker de una fake news que tiene como respaldo como fake news. Es como la es una responsabilidad de buena. Google. Sí, Google se encarga del tema de las fake news y después Bard se encarga de Google, como que no puedes abordar todo. sí, ahora Porque ahí es lo una que puede, tormenta perfecta. lo que puede ocurrir es que, por lo que yo he notado, es que ellos Ujú. buscan mucha información. Pues dicen, oye, ¿sabéis que este texto, Claro. la mayoría de la información que yo he encontrado o de los resultados que me generó la búsqueda, soportan esto o lo contradicen? Yo creo que ahí lo que puede ocurrir es que puede existir una fake news que eventualmente no se repite tanto. ¿Sí? Claro. Igual yo creo que Google debe saber de alguna otra forma qué búsqueda encuentra es falsa o no. Y probablemente ya las borra. Yo creo que eso lo debe tener solucionado. Yo pensaría que probablemente por las fuentes. Debe tener fuentes que las considera como menos fidedignas. Entonces también le debe asignar Sí. un peso. No, pero igual También. bueno, igual los diarios a veces se publican sus fake news, pero Sí. sí, No, eso. estoy de acuerdo. Pero es una buena Pero que al final pregunta. Sí. Sí, el problema es que, ¿de qué manera tú, yo, Google o cualquier herramienta sabe si algo es fake news de algo que pasó en un lugar que no es aquí? O sea, el día de mañana sale una Claro. noticia de que hubo un terremoto en el país X, ¿cierto? O estos Si lo dice internet, extraterrestres ¿cómo de me entero México. yo? Claro, ¿cómo lo hago yo cómo me entero sin hablar yo directamente con alguien que viva en ese lugar y me pueda confirmar? ¿Cierto? Sí. Entonces, eventualmente eso se ajusta solo, pero la verdad es que ahí es complicado. O sea, Sí. No, y pero yo bueno. tengo la última pregunta, y con esto yo no hablo más. Última pregunta y no hablo Sí, más. se Así está que, extendiendo, nos van a retar, no, sí. no pasa nada, no pasa nada. Eh, Nosotros sabemos que los lenguajes de cierta manera son reactivos. Nosotros hacemos un prompt y están entrenados para rellenar las palabras, ¿cierto? Lo que hemos aprendido hoy día. Y también sabemos que por alguna razón puede hacer traducciones sin que nadie se lo haya enseñado. Sí. ¿Qué tan factible ves tú? Y de nuevo, esto puede no estar seguro, pero ¿qué tan factible ves tú que el día de mañana deje de ser una herramienta reactiva a solicitudes nuestras y empiece a ser algo que activamente te hable sin que tú le hagas un prompt de nada? Que yo creo que es el miedo que tiene la gente de que el día de mañana tu celular de repente te haga un aviso y se vuelva como sentient, digamos, y te diga como estoy atrapado en un celular, ¿cachai? O Como tome que- proactividad, más allá de actividad, Exactamente. proactividad. Proactividad, lo que hablamos en algún momento de, oye, te compré el Final Fantasy 35 porque compraste el Tenía ahí los 34. 34 anteriores. Exactamente, entonces yo tengo acceso a tu cuenta, lo pedí, tengo tu dirección, te llega mañana, como que... No sé si me explico, digamos, podemos Sí, llegar sí, a ese me nivel pegáis. donde... Porque al final yo en teoría lo voy a poder hacer pidiéndole, por favor cómpralo y que me haga todo eso, pero el día de mañana, ¿cómo evitamos que él lo haga sin que nadie se lo pida? Uy, no sé, yo creo que es una pregunta bastante abierta. Yo al día de hoy no me quiero A ver. aventurar si es que es posible o no. No me atrevería a aventurar. Por cómo está avanzando la tecnología al día de hoy. Sí, no, claro. Y de hecho yo creo Podemos que es dejarla como abierta a los eso voy a decir. teleaudientes. Yo creo que es Al público. una muy buena pregunta para cerrar el podcast y dejársela abierta. O sea, con Mm. todo lo que hemos conversado hoy día, con ahora el entendimiento de este modelo de Mm. lenguaje que se está utilizando como motor en todo. A ver si es que ellos creen que esto es posible y en qué. A ver, es como en qué le habrían posible. Incluso probablemente nosotros estamos hablando y esto ya existe de alguna manera. Anda a saber tú. Bueno, así es que eso. De esta manera cerramos el podcast de hoy día. Muchas gracias Ignacio, muchas gracias Eduardo. Estuvo muy buena la conversación. Dejamos la Gracias pregunta a ti. abierta para que nos comentes ahí cuál es tu pensamiento, cuál es tu reflexión al respecto. A ver si es que este tipo de inteligencia que planteó Ignacio la vemos más lejana o la vemos más cerca que lejana. Y bueno, y si quieres también seguir escuchando más capítulos de nosotros, puedes ir a Spotify, te invitamos a ir a escucharlos. Si ya estás en Spotify escuchando y ir a ver otros capítulos, te invitamos a darnos following o poner estas también 5 estrellitas si te gustó harto este podcast. Puedes también ir a ver nuestras redes sociales, siguiéndonos como EvoACDM, donde también estamos subiendo más información al respecto de lo que es la inteligencia artificial. Y también nos puedes visitar en nuestra página web, donde subimos harto contenido en www.evoacademy.cl. Así que eso, ya están invitados y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a ¿Qué IA está pasando? El podcast de Evo Academy. Y en el día de hoy me acompañan dos grandes amigos. Voy primero con ellos. Uy, se me olvidó el nombre. Bueno, no sé por qué.
Paso falta. Voy a partir de nuevo. No sé. Ya, dale, dale. Como que,